En este video le mostraremos cómo presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso con un punto de venta. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Eso lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Contamos con servicios en línea en español. Para español, haga clic en el botón de Español. Puede presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso, realizar un pago anticipado y puede registrarse con el CDTFA totalmente en español. En un futuro, ofreceremos programas adicionales. Para iniciar su sesión, favor de ingresar su nombre de usuario y contraseña. Para asistencia en cómo crear un nombre de usuario y contraseña, por favor vea nuestros tutoriales en línea. En la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA, ingrese su nombre de usuario y contraseña. Después, haga clic en el botón de Iniciar sesión. En la página de perfil de servicios en línea, debajo de la sección Cuentas, haremos clic en el enlace Impuestos sobre las ventas y el uso. Esto nos llevará a la página de su cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso. Debajo de la pestaña de Periods, periodos, haga clic en el enlace de File Return, presentar declaración, junto al periodo de la declaración para la que desea presentar. En este ejemplo, presentaremos la declaración para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2024, el cual se vence el 31 de enero del 2025. Para más información sobre las fechas de presentación, visite nuestra página de internet titulada Filing Dates for Sales and Use Tax Returns, fechas de presentación para las declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso. Haga clic en File Return, presentar declaración. En la página de actividades comerciales, si nunca ha tenido que presentar una declaración, se le pedirá que conteste preguntas relacionadas con el tipo de negocio que tiene. Después de hacer sus elecciones, no volverá a ver esta página otra vez. En nuestro ejemplo, nuestro negocio no tuvo ninguna de las actividades enlistadas, tampoco tuvo ventas de combustible para vehículos motorizados, entonces responderemos no a las dos preguntas. Y haremos clic en Siguiente para proceder. En la página Información de ventas y compras, ingrese el total de sus ventas. Si el total de sus ventas incluye impuestos sobre ventas que ha cobrado, puede ingresarlos como una deducción en la página de ventas no sujetas a impuestos, deducciones, más tarde en el proceso de su declaración. Si necesita ayuda con esta declaración, haga clic en el enlace Instrucciones de presentación en línea, localizado aquí. En este ejemplo, ingresaremos un total de ventas por $150,000 que incluyen los impuestos recaudados. Si lo desea, puede guardar su declaración en cualquier momento para poder continuar más tarde haciendo clic en el botón Guardar borrador. Ingrese su contraseña y haga clic en el botón OK. Después, será dirigido a la página de confirmación. Ahora que ha guardado su borrador, regresemos a presentar su declaración. Haga clic en el botón Continuar editando. Ahora estamos de regreso en su declaración. Haga clic en Siguiente. Verá la página Ventas en un recinto ferial designado por el Estado. Si es un minorista que vende en un terreno de feria designado por el Estado, deberá de ingresar el monto total de sus ventas aquí. En este ejemplo, no tuvimos ventas en un terreno de feria designado por el Estado. Para obtener más información, encontrará una lista completa de ferias designadas por el Estado en nuestro sitio web. Haga clic en Siguiente para continuar. En la página de Ventas no sujetas a impuestos, deducciones, se incluyen las deducciones más comunes. En nuestro ejemplo, el total de nuestras ventas de $150,000 incluyeron $12,385,000 de impuestos sobre ventas. Ingresaremos ese monto en la casilla de impuestos sobre ventas si lo hubiese incluido en las ventas totales reportadas. Si su deducción no estuviese en la lista, haga clic en la casilla vacía abajo de Otras ventas no sujetas a impuestos para una lista de otras deducciones disponibles. Continuaremos haciendo clic en Siguiente. Aquí es donde ingresaremos los impuestos de distrito. Primero, necesitará responder si hizo alguna transacción de venta sujeta solo al 7.25% de impuestos sobre las ventas. En nuestro ejemplo, seleccionaremos No. La casilla que dice Cantidad sujeta a impuestos a reportar a continuación representa el monto que debe de ser asignado para uno o más distritos. En este ejemplo,
Nuestro único punto de venta fue llenado automáticamente basado en el punto de venta registrado del negocio. Para el distrito enlistado, ingrese el monto tributable generado en esta ubicación. Si necesita reportar cualquier cantidad sujeta a impuestos de otros distritos, estas son ingresadas haciendo clic en la siguiente casilla bajo el encabezado de Condado. Puede comenzar a ingresar el nombre del condado o seleccionar de la lista del menú desplegable. También puede ingresar o desplazarse en la casilla debajo de Ciudad. Para eliminar un impuesto de distrito, haga clic en la X roja. Tenga en cuenta que la cantidad en la casilla, cantidad sujeta a impuestos a reportar a continuación, debe ser reportada completamente en la parte inferior para poder continuar. En nuestro ejemplo, la cantidad total de $137,615 es asignada y podremos continuar. Haga clic en Siguiente. Si recaudó impuestos en exceso de su cliente, por favor ingréselo aquí. Recuerde, puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo un clic en el botón Guardar borrador. Continuemos. Revise su página de resumen. Si necesita hacer un cambio, haga clic en Anterior. Si la información en la página es correcta, haga clic en Siguiente. Para imprimir una copia de su declaración antes de presentarla, haga clic en el botón de Guardar borrador. En la página de Su información, ingrese la información requerida. Entonces, indique si usted es un preparador de impuestos contratado por este negocio. En nuestro ejemplo, haremos clic en No y haga clic en Enviar. Al hacer clic en Enviar, aparecerá una ventana para confirmar su intención de declarar electrónicamente y que su declaración es verídica, correcta y completa. Por favor, lea la información cuidadosamente. Ingrese su contraseña y haga clic en OK para enviarla. Esto servirá como su autorización y recibirá un correo electrónico como confirmación. Esta página de confirmación solo representa su declaración de impuestos. Para hacer un pago electrónico, haga clic en el botón Efectuar un pago. Para imprimir su declaración, haga clic en el botón Vista de impresión. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115 TTY 711.